Muy bien, buenos días a todos. Voy a pedirle que se sienten en sus lugares, guardemos silencio para comenzar con esta reunión. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar comienzo a esta reunión del culto general y especial por el servicio de la cena del Señor. Y antes de dar comienzo al tiempo de la oración, de la alabanza, vamos a tener un tiempo de oración pidiendo la guía y dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu inmenso amor, tu misericordia, Señor, al salvarnos, tu misericordia al permitirnos estar reunidos aquí una vez más como iglesia. Damos gracias, Padre, porque has provisto de los medios, nos has dado, Señor, tanto la salud como el ánimo, la disposición para hoy estar aquí. Y oramos, Padre, para que nuestro corazón esté dispuesto a oír tu palabra, que no levante resistencia, que nuestro pecado, Señor, no nos engañe, no engañe nuestra mente, nuestros pensamientos, sino que seamos renovados por tu palabra. Padre, ayúdanos a poner por obra lo que oímos. Padre, ayúdanos a tener un pensamiento bíblico. Ayúdanos, Padre, a quitar toda distracción en nuestra mente, en nuestros corazones, para poder estar atentos a tu palabra, para poder alabarte en este tiempo en un corazón sincero. Señor, ayúdanos y bendice este tiempo, bendice la reunión, bendice el tiempo de alabanza, de oración, el tiempo de la palabra, de la mesa y el tiempo en comunión. Damos gracias por tu amor, tu misericordia. Pedimos, Señor, que bendigas y guíes la reunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Antes de comenzar a cantar el himno número 1, antes de comenzar a cantar el himno número 1, quería invitarlos a meditar en un pequeño pensamiento. Hace un tiempo atrás dispusimos en casa un espacio para hacer una huerta. Pedimos tierra negra, limpia, linda, y desparramamos ahí 40 metros cuadrados. Habían algunos yuyitos que después iba a sacar. Iba a llevar un par de horas. 4 días estuve ahora sacando todos esos yuyos. Todos esos. Dejé pasar mucho tiempo y mientras lo hacía tuve tiempo también para pensar y pensaba en eso, ¿no? Cómo preparamos nuestro corazón para venir acá a la iglesia. Si dejamos que malos pensamientos, si dejamos que el pecado eche raíz, cuánto más cuesta, ¿no? Limpiar el terreno, limpiar o disponer, a que limpias el Señor, pero disponer un buen terreno para oír la palabra, para sembrar la buena semilla. Así que me llevó más de lo que esperaba. Y también me dio tiempo para pensar. Pensaba, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para hoy? Hoy tenemos el servicio de la mesa. ¿Cómo te has preparado? ¿Has estado meditando? ¿Has estado pensando en el Señor, en su palabra? Pidiéndole que realmente tengamos una buena disposición para oírla. Y después tuve más tiempo todavía para pensar y pensaba, ¿cómo nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios? ¿Cómo te estás preparando para el encuentro con tu Dios? No sabemos si hoy, mañana, cuándo será ese día, pero un día estaremos delante de nuestro Dios y Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Así que estamos llamados a trabajar en nuestro proceso de santificación en dependencia a Dios. ¿Estás preparado para unirte al coro celestial y cantar Santo, Santo eternamente? Hoy
Les invito a eso, a unirnos a este coro celestial que no cesa de cantar de día y de noche: Santo, Santo, Santo es Dios. Cantemos así que con estos pensamientos el himno número 1. La gloria de tu nombre vemos en tus obras, en el cielo, tierra y mar. A veces es difícil, depende de la circunstancia en que estemos pasando, ver la gloria de Dios. Se hace difícil cuando los planes de Dios no concuerdan con lo que nosotros queremos, lo que está en nuestra mente. Pero aún así, Dios gobierna, Dios es soberano. Descansemos en eso. Cantemos también por el número 42. Coro número 42.
de las preguntas mayormente que el creyente se hace es ¿por qué entre tantos me escogiste a mí? ¿Por qué? Que había nada bueno en nuestros corazones, nada bueno en nuestras actitudes. De eso se trata la misericordia de Dios, aún sin merecerlo, nos escogió. Y de eso cantamos en el coro número 61. Coro número 61. Luego de cantar este coro, vamos a invitar a nuestro hermano Eduardo que pase a dar su testimonio y se va preparando. Y fue suficiente. Vamos a ponernos para oír el testimonio de Eduardo. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Buenos días. Dale. Siempre quise estar acá, decía cuándo va a llegar el momento y ya llegó. Así que no voy a predicar, me dijeron que no predique. No estoy preparado tampoco para eso. Bueno, muchos me conocerán. Yo he estado en la iglesia de joven, he conocido la iglesia del Centenario, es donde empecé, junto con la familia de mi tío. Mucho tiempo viví equivocado pensando de que por una oración de fe yo habría sido salvo. El tema fue que creciendo pensando que yo habría sido salvo por una sola oración, equivocadamente hacía las cosas mal. Tal punto llegó que
cuando pasé a la iglesia de Monterande, también empecé a conocer personas muy buenas en esa iglesia, junto a unos amigos que tenía, otros quedaron. Y lo único que hacía era participar de las reuniones, esperar el momento para salir y hacer de vuelta esa vida mundana que tenía. En eso conocí a la que ahora es mi esposa, Yamila. Me habría apartado de la iglesia pensando que eran todos hipócritas, que solamente miraban por uno mismo y no por lo que había a su alrededor. Tuve amigos que éramos un grupo muy humilde, intentábamos a veces ir a buscar a chicos que estaban en la calle para traerlos y enseñarles que la calle no era el momento para estar, que teníamos que estar todos en la iglesia reunidos, pero era algo que yo creía en ese momento, pero no lo sentía tampoco. Así que me fui de la iglesia pensando esas cosas de que todo era vano. Y cuando estuve en el mundo, hice muchas cosas malas. Y una de mis grandes luchas fue el vicio del juego. Yo era una persona que le gustaba estar hasta tarde frente a la computadora. En mi casa yo pensaba que teniendo trabajo, eso me iba a dar todo lo demás. Y tenía una casa y tenía cosas que me parecían que me tenían que dar a mí. Siempre exigía ese tiempo para mí porque yo me lo merecía. Y entonces fue cuando perdí todo, en un momento de que teníamos muchas luchas con Yamila. Dejé de prestar atención a mis hijos también, ellos estaban creciendo y yo no miraba para un costado, siempre venía cansado. Y quisimos en un momento buscar iglesia, había algo que me llamaba la atención, yo sabía que había escuchado en su momento, pero como dice la palabra de Dios, de oída se había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice. Y eso fue lo que pasó conmigo, cuando en un momento que me separé de ella, fui a vivir en una casa vacía que me habían prestado mi verdadero papá. Soy criado por mi mamá, pero mi papá nunca había estado, y justo en ese momento apareció y me ofreció una casa en los suburbios, por así decirlo, era todo un bosque, una casa vacía que no tenía nada, solamente tenía luz. Y estando ahí me di cuenta que habría perdido todo, que nada tenía. Me habrían negado también poder ver a mis hijos. No tenía lugar en mi casa para poder volver. Y fue un momento muy difícil. Lo único que pude llevarme en ese momento fue mi ropa, y gracias a Dios encontré una Biblia que tenía ahí de esos momentos cuando iba a la iglesia. Y cómo será, ¿no?, que la Biblia estaba sucia, estaba mojada, estaba húmeda, las hojas estaban pegadas, y yo intentaba despegarla y poder encontrar lo que necesitaba, que era Cristo. Y tenía muchas cargas encima, muchas. Fueron tantas que llegué a pensar que una noche que venía en mi camioneta del trabajo, que podía llegar a matarme con solo pensar en todas las cosas que me estaban pasando. No pensaba en mis hijos, no pensaba en Yamila en ese momento. Pensaba en las cosas que habría perdido. Y fue ahí entonces donde yo doblé mis rodillas. Estaba en mi cuarto, pedí al Señor que entrara en mi corazón, que cambie este cuerpo inmundo, que tenía muchas cosas que hacían mal a mucha gente, no solamente los lastimé a ellos, sino a otras personas que aparecieron. Y estuve realmente arrepentido de todas las cosas que había hecho, de mis pecados. Y uno de los versículos que me ayudó era: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descanso. Y yo fui a Cristo.
en ese momento. No empezó solamente ahí, sino que fue un día a día. Yo buscaba a Dios, estaba orando todos los días, estaba leyendo su palabra y cada vez que tenía una charla con Yamila, ella me recordaba todo lo malo que habría hecho en mi vida y Dios me ayudaba a soportar ese momento, ¿no? Y justo cuando yo terminaba de hablar con ella, me sentía muy triste porque no podía decir nada. Todo eso era yo. Todo eso era la esclavitud que tenía en el pecado que no me dejaba ver en ese momento, pero esta vez estaba viendo, esta vez estaba escuchando. Isaías 41:10 me decía: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, en ese momento mi primo Nicolás me decía: ya no hables más, Edu, orá y vas a ver que todo va a cambiar, ¿no? Me esperé en el Señor, oraba por mi familia y Yamila me confesó también hace poco que si hay algo que ella empezó a ver era la paz que yo tenía en ese momento. Ella envidiaba esas cosas y decía: ¿qué es lo que él tiene? Me acuerdo de haber venido a la iglesia acá, Nico me invitó, vine con mis hijos solamente y me di cuenta que era triste ver tantas familias reunidas y yo veniendo con mis hijos solo. Y digo que en algún momento podía cambiar eso. Y seguí orando, no para volver con ella, sino para que Dios cambie su corazón también. Ella estaba también perdida en muchas cosas. Y así fue como Dios fue obrando en su vida hasta que un día me dijo: ¿te puedo acompañar a la iglesia? Y yo le dije: sí, vamos. Justo había una reunión para los niños. Ella vino, conoció, así como me recibieron a mí, con esos abrazos y con esos saludos, esas motivaciones de cada uno de mis hermanos. Ella también lo reconoció y le gustó. Y me dijo: me gustaría seguir yendo. Y en la fiesta me dio la sorpresa de poder pasar la fiesta juntos. Me dijo: me gustaría pasarla con vos. Y ahí empezó el cambio de todo, ¿no? Dios me iba dando aquello que me había... No creo que Él me lo habría sacado, pero sí tenía que trabajar conmigo. Yo era ese jarrón que se habría roto, que era un barro podrido. Él lo limpió y lo volvió a hacer. Y gracias a eso yo estoy acá. Puedo dar testimonio de que mi vida cambió. He tirado la computadora por la ventana. He dejado las cosas que antes me perturbaban en el celular. Hoy busco a Cristo. Hoy leo la palabra. Mis hijos aprenden, están orando. Ella también. Y mi deseo es seguir en los caminos del Señor. Me bendijo con el matrimonio. Me pude casar. Y quisiera también que mis hijos sigan mirando a sus padres como estamos en el Señor. Es algo que yo no aprendí, no tuve esa posibilidad de ver a mi mamá haciendo esto, pero sí vi a la familia de mi tío, de los padres de Nicolás, como ellos cada mañana se levantaban. Nunca los escuché pelearse, gritar. A mí es un gran ejemplo y siempre quise tener eso. Pero bueno, Dios no solamente me dio mi familia, sino que me dio toda esta gran familia. Me gustaría conocerlos a todos. Conozco muy poco todavía, hace poquito que estoy, pero agradezco al Señor por este cambio tan hermoso y porque en Cristo encontré la salvación. Vamos a cantar un coro nuevo, 183. Algunos quizás ya lo conocen, pero creo que la mayoría no. Es fácil, es sencillo, llevadero.
conocido, quizás. Si no, anímense, es fácil de cantarla. Vamos a empezar otra vez desde el principio y ahora sí la cantamos todas, segunda estrofa, por lo completo. ensayándolo, practicándolo. Hermoso coro. Y comparte un poco el pensamiento con el número 140. ¿Quién como tú? ¿Quién como nuestro Dios? Vamos a cantar el número 140 y luego de este coro vamos a dar lugar al pastor para compartir la mesa, el servicio de la mesa. Y este sí ya es bastante conocido, es fácil, así que voy a invitarlos a aquellos que puedan hacerlo a ponerse de pie. Sé que a veces no se ve bien del fondo la letra, pero seguramente vamos a poder cantarlo bien. ¿Quién como tú?
momento. Muy buenos días a todos. Buen día. Agradecemos al Señor nuevamente por poder estar esta mañana con ustedes, compartiendo junto con mi familia. Bienvenido. Bien, les invito a abrir la escritura. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Vamos a trasladarnos a la vida de Abraham. El apóstol Pablo dijo que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que hacemos bien en observar la vida de aquellas personas que creyeron
en Dios, que fueron escogidas por Dios para llevar adelante sus propósitos. Dios también trató con sus vidas, crecieron en la fe, necesitaron aprender, desarrollarse, para que Dios cumpliera sus propósitos por medio de ellas. Así que vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20, y quienes puedan les invito a ponerse de pie para leer estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Oramos. Padre, estamos en esta mañana una vez más frente a tu palabra. Tú eres nuestro Dios y tú usas tu palabra para enseñarnos, para instruirnos, para convencernos de pecado, para que te conozcamos, para que nuestras vidas sean moldeadas a la imagen de tu Hijo, para que te demos gloria con nuestras vidas, aprendiendo a caminar con la luz de tu palabra. Oramos para que la uses en esta mañana y ruego también para que yo pueda, por el poder de tu Espíritu, compartir el mensaje para la gloria de tu nombre y para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bien, está el título del mensaje de hoy: cuando la crisis económica golpea a tu puerta. Llega la crisis, toc toc, hola, ¿cómo estás? Vengo a quedarme con vos un par de meses, espero que nos llevemos bien. Algunos quizás recuerdan, en el año 2001 tuvimos una crisis económica en nuestro país, una crisis política, social. Algunos eran muy jovencitos quizás, algunos quizás no habían nacido, los más grandes seguramente se acuerdan. Yo cursaba el secundario en aquel entonces, escaseaba el trabajo, era muy común encontrarse con un ingeniero o un arquitecto manejando un remis, porque no había otra cosa para hacer. La situación fue tan grave en aquel entonces que la gente salió a protestar, había saqueos, la gente hacía barricadas en los barrios a la noche porque tenían miedo que entren a sus casas, se propagó una psicosis en aquel momento. Fue un tiempo sombrío, angustiante, de incertidumbre. Renunció el presidente, pero pasó aquella crisis. Luego vino el año 2008 y hubo una crisis mundial. Y aquella noticia de que uno de los bancos de inversión más importantes de Estados Unidos había quebrado, trajo pánico a los mercados y comenzó a derrumbarse la economía de ese país, y así se fue trasladando al resto del mundo. Hubo gente que perdió todo, su casa, su trabajo, la esperanza de un futuro. Hubo muchos suicidios. Recuerdo la noticia de un hombre que, al perder su trabajo y ver que ya no podía hacer más nada, primeramente mató a toda su familia y luego se suicidó él por la desesperación que tenía. Pero pasó aquella crisis. Hoy también estamos en un tiempo difícil, ¿verdad? Una crisis económica que llegó a nuestro país, y las crisis siempre aparecen en algún momento de la vida, en el mundo, en el país, en el hogar. A veces golpean duro, a veces no tanto. A veces podemos quedar en pie, otras veces quedamos devastados. Hay que volver a empezar.
Y cuando la crisis económica golpea a nuestra puerta, la fe será probada. Va a ser probada nuestra fe. Te quedaste sin trabajo, no te alcanza el dinero, habrá que tomar decisiones bajo presión, habrá que hacer cambios y entonces se manifestará lo que hay en el corazón. ¿En base a qué vas a decidir? ¿En base a qué vas a darle una nueva dirección a tu hogar en ese momento? ¿Cuáles son los parámetros sobre los que te vas a mover? ¿Esos parámetros vendrán del Señor y de su palabra? ¿O vas a hacer lo que te venga a la mano, lo que te sea más conveniente, sin importar si le agrada al Señor o no lo que estás haciendo? Bueno, esto sucedió con Abraham, cuando él estaba en la tierra prometida. Estaba en la tierra de Canaán, la tierra de bendición, la tierra a la que Dios lo había llevado. Abraham había salido de su tierra de nacimiento, de Ur de los Caldeos, había dejado su familia, dejó todo para responder al llamado de Dios. Y se encontraba caminando con Dios, se encontraba bajo su voluntad, él estaba gozando de la comunión con Él y todo iba bien hasta que le faltó de comer. Todo iba bien hasta que le faltó de comer, entonces todo cambió. La crisis económica probará la fe del creyente y eso fue lo que pasó con Abraham. En Abraham encontramos una buena ilustración de cómo una crisis económica prueba la fe del creyente. Las decisiones que uno toma cuando se encuentra en un aprieto económico revela, saca lo que hay en el corazón, si tu confianza está realmente en el Señor o no. Cuando tu bolsillo tenga escasez de dinero, bueno, ese será un buen momento para observar si tu vida espiritual es tan fuerte como pensás o si tu confianza en el Señor es tan real como tus labios la proclaman. Así que vamos a observar este relato de la vida de Abraham en este momento de su vida, cómo actuó él cuando se encontró en esa crisis. Vino hambre a la tierra. Así que vamos a dividir este mensaje en 4 etapas de la decisión que tomó Abraham. Y la primera es la decisión de irse a Egipto. Esa es la primera etapa en este momento que Abraham vivió. Él tomó la decisión de irse a Egipto. Versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. ¿Dónde se encontraba Abraham cuando decidió irse a Egipto? Él se encontraba en el lugar correcto. Se encontraba en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido que se la daría a su descendencia, la tierra donde Dios lo había llevado, donde él debía estar. Versículo 5 del capítulo 12 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que había ganado y a las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Estaba en el lugar correcto, Dios lo llevó allí tenía que estar, allí estaba en comunión con Dios, levantó un altar, lo adoraba. Entonces, mientras él estaba siguiendo la dirección de Dios, permaneciendo en su voluntad, fueron golpeados por esa crisis que vino en la región. Llegó el hambre, les faltó el alimento. Y el pasaje enfatiza que fue grande el hambre que había en la tierra, era grande el hambre. La situación era realmente difícil. Y esto nos hace pensar que Abraham, pudo haber perdido la mayoría de la riqueza que le había ganado cuando estaba en Aram, como acabamos de leer, o quizás perdió parte. El asunto es que él ya no tenía un horizonte favorable. Él tenía muchas riquezas, pero llegó la crisis, llegó el hambre, no tenía para comer y no tenía más un horizonte favorable hacia adelante. Que Abraham haya sido alcanzado por el hambre en la tierra de Canaán nos enseña algo. Que estar bajo la voluntad de Dios, estar siguiendo su dirección, estar en el lugar donde Él nos ha dicho que estemos, no nos libra de las dificultades, no nos libra de que tengamos problemas económicos. Estar en su voluntad no significa que no habrá problemas en el camino. Muchos se equivocan al pensar que porque se encontraron con algún problema en el camino, entonces eso es una señal de que, el Señor no debe querer que yo esté acá. No debe ser la voluntad de Dios que yo permanezca en este lugar. Entonces,
terminan diciendo, bueno, el Señor debe querer otra cosa para mí. Debo buscar otra dirección. Debo dejar este trabajo, debo dejar este servicio en la iglesia, debo mudarme a otro lugar. No es la voluntad de Dios, porque aparecieron estos problemas. Por ejemplo, hay creyentes que tienen conflictos en su trabajo, tienen conflictos con sus jefes, con sus compañeros, las relaciones no quedan bien, entonces piensan, bueno, esto sucedió porque el Señor no quiere que yo esté acá. Así que renuncian y se van en busca de otro trabajo. Luego surge otro conflicto en ese nuevo trabajo. Otra vez dicen, no, el Señor no quiere que yo esté acá. Renuncian y se van. Y así van pasando de trabajo en trabajo mientras la familia sufre económicamente porque nunca tiene una entrada estable. Y la esposa sufre porque no se come bien, porque los niños no tienen una ropa adecuada, etcétera, etcétera. Pero él le pone a esa decisión un maquillaje espiritual diciendo, no, el Señor me guía a hacer otra cosa. No tengo que estar acá porque tengo problemas. No debe querer esto para mí, cuando en realidad Dios está usando esos conflictos para sacar a luz un problema de carácter, una falta de humildad, una falta de sumisión, de paciencia, de confianza en el Señor. Dios está queriendo tratar con el corazón y entonces se encuentra en el lugar indicado donde surgen esos problemas. Estar donde Dios quiere que estés no te libra de las dificultades. Esas dificultades sacarán a luz lo que hay en tu corazón. Así sucedió con Abraham. Él no soportó aquella presión de que faltara de comer y huyó a la tierra de Egipto, abandonando aquel lugar de bendición donde Dios le había dicho que debía estar. ¿Y por qué él decidió irse a Egipto? ¿Por qué? Porque dejó de confiar, porque se olvidó de lo que Dios le había dicho, se olvidó, dejó de tener en cuenta las promesas que Dios le había dado. Versículo 12, capítulo 1 dice, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios había prometido hacer de él una nación grande. Había prometido bendecirlo. Y esta promesa implicaba que Dios iba a guardar la vida de Abraham y de su esposa, hasta cumplir con lo que había prometido. De ninguna manera Abraham iba a morir de hambre. De ninguna manera él iba a morir en aquel lugar. Eso sería una contradicción a lo que Dios le había dicho. Él le había dado su promesa. Pero Abraham miró las circunstancias desde una perspectiva puramente humana. A la vista del hombre no había nada que hacer en ese lugar. Había hambre en la tierra. Debía huir para salvar su vida. Era una decisión lógica y una decisión indiscutible. Me tengo que ir. No hay nada que hacer acá. Abraham no evaluó las cosas desde una perspectiva espiritual. No tuvo en cuenta el llamado de Dios para con él, ni su palabra. Él debió haberse detenido a pensar, bueno, Dios me llamó para sus propósitos, me trajo a este lugar. Él prometió bendecirme, prometió darme descendencia, prometió cuidarme. Entonces, en base a lo que Dios me ha dicho, voy a quedarme, voy a esperar en Él. Él me va a sostener. Si Él lo prometió, Él se encargará de sostener nuestras vidas, aunque a la vista humana todo parezca lo contrario. Hubiese sido muy diferente la historia si Abraham hubiese reaccionado así, pero no lo hizo. Él dejó de confiar en la palabra y en el llamado de Dios. El hambre sacó a luz lo que había en su corazón. Necesitaba todavía madurar en la fe. Necesitaba aprender a confiar en la palabra de Dios. Hermano, cuando te falte el dinero, cuando metas la mano en el bolsillo y no tengas que sacar, tu confianza en el Señor será probada. Las decisiones que tomes en ese momento mostrarán cuáles son las prioridades en tu vida. Algunos creyentes, cuando se encuentran con falta de trabajo, se mudan sin pensarlo a otro lugar donde tienen una mejor oferta laboral, pero no buscan si hay una iglesia donde congregarse, o no evalúan si las iglesias que hay allí enseñan realmente la palabra de Dios. Simplemente priorizan su economía. Me tengo que ir allá, bueno, me mudo, y después no tienen dónde congregarse y su vida espiritual peligra. También hay creyentes
que deciden sacrificar principios bíblicos con tal de llevar alimento a su casa. Por ejemplo, consiguen un trabajo al que tienen que asistir los domingos a la mañana justo cuando la iglesia se reúne. No dudan en tomarlo con la excusa diciendo, bueno, tengo que llevar el sustento a mi familia, no me queda otra. Tengo que trabajar el domingo cuando la iglesia se reúne. Y ponen así la necesidad material por sobre la espiritual, exponiéndose ellos mismos y a sus familias al peligro de enfriarse y alejarse del Señor. Otros toman trabajos donde les piden mentir a las personas para sacar un provecho y luego se excusan, bueno, tengo que hacerlo porque no me queda otra, tengo que alimentar a mi familia. Cuando la crisis económica golpee tu vida, detente a considerar el llamado de Dios y sus promesas. Romanos 8:32 dice, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios se encargó de suplir la necesidad más urgente de tu vida, la salvación de tu alma, entregó la vida de su propio Hijo para que tengas vida eterna, ¿cómo no va a suplir el resto de las necesidades materiales en este mundo? Quisieran que me acompañen a Hebreos capítulo 13, quiero leer un versículo allí. Hebreos capítulo 13, versículo 6. 5, 6, 5 y 6. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Saben que a los hermanos, a los que se les escribió estas palabras, estaban padeciendo la pérdida de sus hogares y de sus bienes por causa de la persecución por el Evangelio. Y a ellos se les recuerda que el Señor promete no desampararlos ni dejarlos. Y esa misma promesa es válida para cada uno de nosotros. Si cuando estás presionado por una crisis económica te detenés a considerar el llamado de Dios y sus promesas, tu perspectiva va a cambiar y eso te ayudará a tomar decisiones sabias y no la que sea más conveniente, sin importar si transgredís principios bíblicos. Si el Señor me llamó para salvación, manifestó su gracia para conmigo, para que yo le honre con mi vida y promete ayudarme y sostenerme, entonces en este momento de incertidumbre voy a confiar, voy a esperar en Él, no haciendo nada que deshonre su nombre. Mientras consideramos la decisión que tomó Abraham de irse a Egipto, ahora la segunda etapa es la llegada a Egipto. Bueno, él huyó, decidió irse del lugar donde Dios le había dicho que debía estar. Se fue a Egipto, ahora llegó a Egipto. La llegada a Egipto, versículo 11 al 13, volviendo allí a Génesis capítulo 12. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Al llegar a Egipto, él se dio cuenta de algo, Abraham se dio cuenta de algo, que la belleza de su esposa podría poner en peligro su vida. Para ese entonces, algunos calculan que Sarai tendría unos 65 años y aún se veía joven y hermosa. ¿A qué mujer de esa edad no le gustaría verse como si tuviera 20 o 30, verdad? Pero tengamos en cuenta que Sara vivió 127 años. 127 años, así que estaba más o menos a la mitad de su vida. Abraham tuvo miedo de que por la belleza de su esposa a él lo mataran y ella fuera llevada al harén de Faraón. Al parecer esa era una costumbre en aquel entonces, y el Faraón, el señor de la tierra, veía a una mujer hermosa, mataba a su esposo y se quedaba con ella.
Así que Abraham ideó un plan para salvar su vida, poniendo en riesgo la vida de su esposa. Vamos a decir que sos mi hermana, entonces así me va a ir bien y no me van a matar. Y había algo de verdad en lo que decía Abraham. Más adelante en la historia, no lo vamos a leer por causa de tiempo, pero él vive una situación similar y él confiesa que Sara era su media hermana, era hija de su padre, pero no de su madre. Entonces había algo de verdad en lo que él estaba diciendo. Pero Abraham usó parte de una verdad para elaborar una mentira. Pretendió mostrar una cosa que no era real para tener un beneficio. Tenemos la tendencia de hacer lo mismo, pretender mostrar lo que no somos. Tomamos parte de una verdad, conocemos pasajes bíblicos, manejamos cierto vocabulario evangélico, y cuando estamos con los hermanos nos mostramos espirituales, hablamos de las bendiciones del Señor, de nuestro amor por Él, pero es toda una pantalla, una mentira para quedar bien. Porque cuando no estamos con la iglesia, estamos con los inconversos, las mentiras salen a luz. Deshonramos al Señor con nuestro vocabulario, con nuestra conducta, y entonces sale a luz la verdad. Las pantallas que creamos se caen y será muy vergonzoso cuando en la iglesia lo descubran, cuando los hermanos vean que realmente no somos lo que decimos. Mejor digamos la verdad y eso nos ahorrará problemas. La mentira que estaba planeando Abraham lo metería en un gran problema. ¿Qué pasaría después? Si ella era su hermana y no su esposa, cualquiera podría quererla como esposa, incluso el mismo faraón. Parece que Abraham no estaba pensando con claridad, y es evidente que no estaba pensando con claridad. Su vista estaba nublada por el temor. Tuvo temor de quedarse en Canaán por causa del hambre, y ahora tuvo temor en Egipto, temor a que lo mataran. Abraham no estaba pensando con claridad. Podemos ver entonces que Abraham era un hombre temeroso, tenía miedo, y el miedo junto con la falta de confianza en el Señor le impedía enfrentar los problemas de la manera correcta. Y esto es así, hermanos, cuando se combinan el temor y la falta de confianza en la palabra de Dios, huimos de los problemas o intentamos enfrentarlos como a nosotros nos parece menos doloroso. Pero esa nunca será la manera más sabia de salir adelante. Lo mejor siempre será confiar en lo que Dios dice que tenemos que hacer y actuar de acuerdo a ello. Seguramente se nos hace difícil pensar y aceptar lo que está haciendo Abraham. Él está poniendo en peligro la vida de su esposa para salvar la suya propia. Está pensando solo en él. Nos resulta chocante el actuar de Abraham. Y está bien que pensemos así, porque lo que hizo Abraham no fue correcto. Fue un acto cobarde y egoísta. Pero Abraham actuó de esta manera porque se había alejado de la comunión con el Señor. Se apartó de la dirección de Dios, dejó el lugar de bendición cuando las circunstancias lo apretaron. En ningún momento el pasaje nos relata que Abraham buscó la dirección de Dios, que fue al altar, que realizó un sacrificio, que oró, que pidió a Dios que lo guiara. No, la vista espiritual de Abraham estaba cegada, no estaba confiando y tomó decisiones en base a sus propios temores. Tenemos la inclinación natural de abandonar las disciplinas espirituales cuando nos encontramos en aprietos. Dejamos la comunión con el Señor, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos la comunión con los hermanos, ya no asistimos a las reuniones con la iglesia. Todo eso, ¿por qué? Porque nos sentimos mal, porque estamos en problemas, porque estamos en un aprieto, porque el dinero no me alcanza, porque las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces nos exprimimos y nos centramos en nosotros mismos y dejamos a Dios. Cuando esto sucede, perdemos la vista espiritual y comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestros propios temores y en nuestro propio parecer. Y como estamos centrados en nosotros mismos, no somos capaces de ver el peligro al que nos exponemos, ni capaces de ver el peligro al que exponemos a nuestra familia. Es muy fácil juzgar a Abraham por ser tan egoísta, pero vos podés estar haciendo lo mismo sin darte cuenta. Por ejemplo, estás mal económicamente, se te rompe el auto y no tenés el dinero para arreglarlo. Entonces ahora tampoco tenés dinero para viajar en remis,
Así que te enojás, te angustiás porque ahora tenés que viajar en transporte público. Eso implica que tenés que levantarte más temprano para ir a trabajar. Tenés que levantarte el domingo más temprano para ir a la iglesia, porque el transporte público lleva más tiempo. Entonces llega el sábado a la noche y estás cansado de la semana, estás cansado de trabajar y le decís a tu familia: no, mañana no vamos a la iglesia, necesito descansar, no tenemos el auto, nos quedamos en casa. Tomaste una decisión egoísta, pensando solo en tu descanso, y no te das cuenta del peligro al que expones a tu familia, mostrándole con tus hechos que la iglesia no es tan importante, que puedes quedarte a descansar, que si no tenés el auto puedes faltar a la iglesia, puedes dejarla cuando quieras, eso no es tan importante. No te das cuenta del peligro al que estás exponiendo a tu familia. Ya vimos la decisión de Abraham de irse a Egipto. ¿Qué pasó cuando llegó a Egipto? Bueno, ahora vamos a ver la tercera etapa, que es la vida en Egipto. Una vez que entró a Egipto, ¿qué pasó? Versículo 14 al 16. Dice: y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Una vez que entró a Egipto, sucedió lo que Abraham temía. Y entonces puso en marcha su plan. Los egipcios vieron que su esposa era hermosa, vieron que entró una mujer hermosa a la ciudad y dijeron: bueno, ¿quién es? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es esa mujer? Es mi hermana, dijo Abraham. Uy, la fe, no se dieron cuenta que era mi esposa. Y así comenzó a correr la mentira, una mentira de la cual después sería muy difícil salir. La noticia de que una mujer soltera había entrado a la ciudad llegó a los oídos de Faraón. Entonces fue llevada Sarai delante de Faraón y no salió más de allí. Se quedó en la casa de Faraón como parte de su harén de mujeres hermosas. ¿Y qué pasó con Abraham? Le fue muy bien económicamente. Versículo 16 dice: hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Faraón enriqueció a Abraham por causa de su hermana, en comillas. Nadie sabía que era su esposa. Quizás Faraón le dio algún tipo de dote para poder tomar a su hermana. Abraham venía del hambre de Canaán y ahora era enriquecido en la tierra de Egipto. Venía de la crisis económica y ahora le fue muy bien. Pero tuvo toda esa riqueza basada en ¿qué? En una mentira. La Escritura nos muestra que es posible que a alguien le vaya muy bien económicamente, aunque esté lejos de Dios. No te confundas. El progreso económico no significa que estás bien con Dios. La bendición de Dios no pasa solo por las cosas materiales. Te puede ir bien en tus negocios, te puede ir bien en tu carrera profesional, pero estar espiritualmente frío y desinteresado por las cosas del Señor. No confundas las cosas. Las consecuencias del desinterés espiritual serán mucho más dolorosas que las consecuencias de una crisis económica. Una crisis económica produce pérdidas materiales, pero alejarse del Señor produce pérdidas en la calidad de vida moral y en la tranquilidad del alma. ¿Cómo terminaron Abraham y Sarai? Separados, Abraham por un lado en la comodidad económica y su esposa, en brazos de otro hombre. Qué terrible y qué triste la situación, ¿verdad? ¿Hasta dónde llevó Abraham a su familia con las decisiones que tomó? Cuánta turbación en el alma y cuánto desconsuelo habrán sentido en ese momento, cuánta incertidumbre. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora cómo solucionamos esto? Se metieron en una situación que no podían revertir. ¿Cómo se habría sentido Sarai en ese momento que fue abandonada por su esposo en casa de un extraño? Expuesta a que hicieran con ella lo que quisieran. Horrible la situación a donde Abraham llevó a su familia.
Cuando la crisis económica te apriete y te falte el dinero, no recurras a la mentira para conseguirlo. No quebrantes principios bíblicos para solucionar el problema, porque eso te llevará a introducirte en situaciones peores. Abraham se fue hundiendo más y más en el fango. Algunos mienten acerca de sus capacidades para poder entrar a algún trabajo. Le dicen, ¿sabes usar esta máquina? Sí, sé usarla. ¿Sabes usar tal programa de computadora? Sí, yo sé usar. Y una vez que entran allí, necesitan idear artimañas para no ser descubiertos, porque realmente no saben cómo hacer un trabajo. Y así van construyendo una mentira sobre otra, hasta que son descubiertos y son despedidos vergonzosamente. Perdieron la credibilidad y perdieron toda autoridad moral. Ojalá no seas de ese tipo de personas, porque será muy perjudicial no solo para tu vida, sino también para tu familia. Te vas a crear una mala reputación, difícil de levantar, tu familia lo va a sufrir y lo más probable es que tus hijos sigan tus pasos. Las decisiones que fue tomando Abraham cuando lo golpeó la crisis económica llevaron a su familia a una situación muy peligrosa, muy compleja e imposible de revertir a los ojos humanos. Abraham solo pensó en solucionar los problemas en el momento, pero no pudo ver más allá, no pudo ver lo que pasaría a futuro. ¿Cómo volvería con su esposa? No lo pensó. La mentira que construyó la puso en la casa de otro hombre sin ningún derecho a reclamarla. No podían hacer nada. Ellos no podían salir de donde se metieron, pero Dios intervino. Dios intervino de manera poderosa para poder sacarlos de allí. Así que vamos a ver la última etapa de la decisión de Abraham. La salida de Egipto, versículo 17 al 20. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Dios tuvo que intervenir. Dios hirió la casa de Faraón con grandes plagas, porque él tenía a la esposa de Abraham. Ahora la Biblia no nos da todos los detalles en este punto, no nos dice cómo fue, pero lo que sí podemos saber es que de alguna manera estas plagas, a través de estas plagas, Faraón se dio cuenta, o Faraón supo la verdad, que esa mujer era la esposa de Abraham. Dios le mostró a Faraón lo grave que era tener aquella mujer. Entonces Faraón confrontó a Abraham con la verdad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me pusiste en esta situación? Le devolvió a su esposa, lo echó de su tierra y es más, se aseguró que Abraham se fuese porque lo acompañó hasta la salida. Versículo 20 dice, entonces Abraham dio orden a su gente, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham, tenés que irte. Te acompaño hasta la puerta, no quiero saber nada con vos. Hay tres cosas que podemos ver en la intervención de Dios librando a Abraham de aquella situación. Primeramente, la misericordia de Dios. Abraham se había alejado de Dios, había dejado de confiar en las promesas que Dios le había hecho, había tomado malas decisiones que pusieron en peligro a su familia y había quedado atrapado en una situación de la que no podía salir. Pero Dios, que es rico en misericordia, no le pagó conforme a sus obras. Vino al auxilio de Abraham, aunque él no lo merecía. Aunque él no merecía ser salvado. Vemos la misericordia de Dios viniendo al rescate de Abraham cuando él se encontraba preso de sus malas decisiones por no tener en cuenta a Dios. El profeta Jeremías escribió que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así es nuestro Dios, hermano. ¿Has tomado nota de cuántas veces el Señor ha manifestado su misericordia para contigo? ¿Cuántas veces no te ha pagado conforme a lo que mereces?
Y podés comenzar a tomar nota desde el día que te salvó. No merecías la salvación porque eras enemigo de Dios, pero su misericordia te alcanzó. Luego toma nota de tu inconstancia en la fe, cuántas veces fracasaste, cuántas veces pecaste, cuántas veces te alejaste, lo dejaste y cuántas veces has sido restaurado por Él. Dios tiene misericordia. Ser consciente de la misericordia de Dios para con nosotros también nos ayuda a ser menos duros con los demás. Cuando somos implacables para enjuiciar a otros que han pecado, es porque no tenemos en cuenta cuánta misericordia Dios ha tenido para con nosotros, cuánto hemos recibido de parte de Él. Hemos olvidado que nosotros no hemos recibido lo que merecemos. En segundo lugar, podemos ver el cuidado de Dios al librar a Abraham de aquella situación. El faraón de Egipto fue burlado por Abraham. Abraham le mintió descaradamente. El rey de Egipto tenía todo el poder para quitarle su vida y quedarse con su esposa, o para quitarle la vida a los dos. El rey era soberano en su tierra y podía hacer con él lo que quisiera. Así se manejaban las cosas en aquel entonces, así era la monarquía. Podemos recordar, por ejemplo, cuando José fue esclavo en Egipto, cómo el copero y el panadero del faraón habían delinquido, y luego estaba en poder del faraón decidir quién vivía y quién moría. Y así decidió que el panadero moría, pero que el copero seguía con vida. El faraón tenía esa autoridad, podía quitarle la vida a quien quisiera. Pero Dios hizo que Faraón viera que había algo especial en Abraham. Después de que su casa fuera golpeada por grandes plagas, Faraón entendió que la protección divina estaba sobre aquel hombre. Entonces decidió que era mejor no tocarlo y que se fuera de su tierra. Dios preservó la vida de Abraham y de su esposa. Nadie los tocó, aunque tenían el poder para hacerlo. Dios cuidó de Abraham, Dios tuvo misericordia de él, Dios cuidó de su vida. Hermanos, Dios tiene cuidado de los suyos y nada sucede sin que Él lo permita. Alguien dijo que somos inmortales hasta que Dios dice basta. Y el Señor dijo: miren las aves del cielo, ellas no recogen su alimento en graneros, mi Padre que está en los cielos las alimenta. ¿Y piensan que no va a cuidar de ustedes, que son más importantes? Ningún pajarillo cae al suelo sin que el Padre que está en los cielos lo sepa. ¿Y piensan que no está pendiente de sus vidas, ustedes que son más importantes? Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 29 en adelante. Aunque estés pasando mal económicamente, aunque parezca que Dios no lo ve lo que está sucediendo, Él está pendiente de tu vida. No desesperes, confía, haz lo que está a tu alcance sin deshonrar el nombre de Dios, espera en Él. Y lo último que podemos ver en la intervención de Dios salvando a Abraham de aquella situación es la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra. Él le había prometido a Abraham que sería bendecido, que tendría descendencia y una gran reputación. Por eso cuidaría de la vida de Abraham hasta cumplir con lo que había dicho. De ninguna manera le iba a pasar algo, porque Dios era fiel a su palabra. Abraham no podía terminar allí de ninguna manera, porque Dios había dicho que tendría otro rumbo su vida. Hermanos, Dios es y será fiel a lo que ha dicho. Nosotros somos los desconfiados, nosotros desconfiamos de lo que Él dice. Y por ser desconfiados, mayormente queremos resolver los problemas como a nosotros nos parece, a nuestra manera, y no como Él nos dice que lo hagamos. Mateo 6:33 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dice: busca honrarme a mí en todo lo que hagas a diario, y yo me voy a encargar de lo que te falta. Yo me voy a encargar de que no te falte nada. Pero desconfiamos de estas palabras, nos afanamos, nos llenamos de ansiedad y nos enfermamos porque no creemos a lo que Dios dice y actuamos como si todo dependiera únicamente de nosotros. Dios siempre hará lo que Él dice que va a hacer. Él es fiel a su palabra. Abraham estaba en el proceso de aprender que Dios cumplía su palabra.
Su vida se caracterizaba hasta ese momento por las inconsistencias en la fe, muy parecido a nosotros. Seremos inconstantes en la fe hasta que aprendamos que quedarnos firmes confiando en el Señor, confiando en lo que Él ha dicho, eso será lo mejor para nuestra vida. Hermano, te ha golpeado la crisis económica, ha llegado a tu hogar. ¿Estás afectado anímicamente por esto? Para terminar, 3 cosas quisiera decir solamente. No dejes al Señor, no huyas al mundo para salvarte. Quédate en la comunión con el Señor, en la comunión con la iglesia, en los principios de la palabra de Dios. Huir al mundo solo va a nublar tu vista espiritual y vas a terminar tomando decisiones de las que después te vas a arrepentir, como le pasó a Abraham. No tomes decisiones en las que tengas que sacrificar lo espiritual por conseguir dinero. Evita trabajar el día del Señor cuando la iglesia se reúne. No te mudes a lugares desde donde no podrás congregarte porque la iglesia te queda lejos. Y tercero, confía en que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor cumplirá su promesa de suplir tus necesidades materiales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa honrar al Señor con las decisiones que tomes en ese momento de depresión. Oramos y finalizamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsala en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar la reunión, vamos a cantar coro número 171.
el Señor les bendiga. Y